Bienvenidos a todos a este conversatorio de educación bilingüe en Chile, compartiendo experiencias junto a nuestros patrocinadores. Hoy día les damos la bienvenida, ya vamos a saludarlos a ellos también. Para nosotros es un gusto tener presentes a muchos conocidos y también a muchos compañeros, a muchas instituciones que están hoy día presentes y que tuvieron, digamos, la gentileza de acompañarnos. Vamos a presentar a nuestras invitadas, Jacqueline Rondón, Catherine Giloff y Tatiana Weissman, que están presentes hoy día acá, las pueden ver ya ahí en la pantalla, pero conozcamos un poquito más de ellas que nos van a acompañar hoy compartiendo todas sus experiencias en esto del bilingüismo. Jacqueline Rondón es profesora de inglés y licenciada en letras de la Pontificia Universidad Católica, guía Montessori y magíster en currículum y evaluación por la Universidad Finisterre. Ha sido coordinadora de inglés en Tribula School por más de 20 años y actualmente es además coordinadora del currículum internacional Cambridge, implementado recientemente en el colegio. Jacqueline lideró el diseño del programa propio de inglés de Tribula School, aprobado por Mineduc en el 2021. Ella lleva más de 35 años enseñando inglés a estudiantes de distintas edades, adultos y desde el jardín infantil, y se define como una profesora apasionada y está convencida de que el desarrollo profesional continuo junto con una mentalidad flexible por parte de los profesores ayudará a los estudiantes a desarrollar las habilidades de pensamiento creativo necesarias para mejorar el país en que vivimos. Bienvenida, Jacqueline Rondón. Un cariñoso saludo para ti. Muchas gracias. Gracias. Catherine Giloff, mamá de 3 hijos, Benjamín, Matías y Martín. Magíster en inglés como idioma extranjero en la Universidad Andrés Bello, Neurolanguage Coach, ELC, postítulo en psicopedagogía de la Universidad de la Frontera, diplomada en inclusión de la Universidad del Desarrollo, y profesora básica con mención lenguaje de la Pontificia Universidad Católica, con 21 años de experiencia en educación, 13 de los cuales ha sido en enseñanza bilingüe en inglés. Actualmente coordina inglés en 14 instituciones como parte de una fundación. Muy bienvenida, Catherine Giloff. Un gusto saludarte y tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tatiana Weissman, a continuación, nuestra tercera invitada. Tatiana Weissman es profesora básica bilingüe, magíster en gestión y planificación y políticas públicas. Ha trabajado por más de 15 años en colegios particulares bilingües, primero como docente y más tarde como coordinadora académica. Desde el año 2021 asume la coordinación del proyecto de bilingüismo de la Corporación de Educación de Las Condes a cargo de su diseño e implementación en los colegios municipales, evidenciando grandes avances, además de estar a cargo de fortalecer la metodología ABP, entre otras funciones. Bienvenida, Tatiana Weissman, a este conversatorio organizado por, Learning Corporation y todos los patrocinadores. Muchas gracias, Abigail. Feliz de estar acá. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Felices también de recibirte. Pero vamos a saludar a un montón de instituciones que día a día van contribuyendo y han estado contribuyendo por muchísimos años a apoyar el inglés en Chile. Todos juntos, desde distintos lugares, en distintas instituciones, están apoyando a profesores, a los estudiantes con los recursos, a los directivos, a los establecimientos. Son instituciones de renombre en nuestro país y que los voy a presentar ahora, que se han unido a este conversatorio y a quienes damos la bienvenida, ¿ya? Porque todos impulsamos el bilingüismo. Cambridge University Press and Assessment, SM University of Dayton Publishing, Macmillan Education, Grupo Educativo Inglesa, Librería Inglesa, Books and Bits Education, Oxford University Press, Editorial Pearson Chile, Editorial Richmond Solution y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Fundación Uribe Education,
y el holding de Learning Corporation con Academy Advisor y Store. Agradecemos a todos ustedes que estén presentes, no solamente hoy día, sino que día a día apoyando en Chile el desarrollo del idioma inglés como una herramienta y un instrumento de futuro. Vamos a partir entonces con nuestro conversatorio. Invitamos a todos los participantes, a toda nuestra audiencia, a que se sumen a este conversatorio a través del chat. Va a estar ahí Miss Nicole Gaona, leyendo las preguntas, leyendo sus comentarios. También pueden contestar ustedes desde la experiencia que han vivido o la que están viviendo en las mismas preguntas que nuestras invitadas van a contestar. Vamos a iniciar entonces con lo general, el concepto, lo básico, que a veces pensamos que tenemos el concepto, pero no necesariamente sabemos los detalles. Entonces vamos a invitar a Tatiana y a Catherine con esta primera pregunta. Tatiana, ¿qué entendemos por bilingüismo? ¿Qué significa ser una persona bilingüe? Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Puede ser una percepción bien personal la mía la que les voy a dar, pero independiente del nivel de inglés que tenga una persona, si lo clasificamos en A2, B1, B2, si su inglés es formal, es informal, es más técnico, cuando pensamos en un extranjero que viene a Chile y habla español, mientras podamos comunicarnos con él, consideramos que es bilingüe. Por lo tanto, creo yo que la capacidad de comunicarse en dos o más lenguas sería ser bilingüe o el bilingüismo o multilingüismo. Entendemos también el bilingüismo cuando pensamos en qué tipo de aprendizaje de la lengua es, ¿no? Como lengua extranjera, como segunda lengua, como primera lengua, ahí podemos ver tipos de bilingüismo. Pero creo que yo en lo básico me quedaría con que es la capacidad de comunicarse en el idioma, en otro idioma, en este caso el inglés. Ahora, obviamente es importante considerar el nivel de bilingüismo que necesito alcanzar según las necesidades que tengo, ¿no? Si yo necesito el inglés para estudiar, por ejemplo, quizás necesito un nivel más avanzado. ¿Qué inglés pueden necesitar los pequeños, que es el nivel donde estoy trabajando yo, la educación inicial? Ese nivel de bilingüismo claramente no es tan avanzado, no es técnico, no es formal, es algo más espontáneo. Eso creo yo. Muchas gracias, Tatiana. Interesante la perspectiva que, por supuesto, yo comparto plenamente. Catherine, el concepto que nos puedes compartir de qué entendemos por bilingüismo. Bueno, yo coincido bastante en muchos de los aspectos que está mencionando la Tati, y acepto como una visión más desde autores de los últimos 20 años a la fecha. Hablan tienen varios conceptos interesantes. Uno es el de la coexistencia, de una o más lenguas a nivel de varios elementos que se consideran al analizar el bilingüismo. Tendemos a hablar desde la educación, porque la mayoría de nosotros nos desenvolvemos en este ámbito. Sin embargo, tiene raíces en la lingüística, en la antropología, en la psicología, en la neurociencia. Entonces, para poder entender bien el concepto de bilingüismo, hay que analizarlo desde todos esos ámbitos, y como muy bien dice Tatiana, y donde coincido plenamente, tiene que ver, a diferencia de cómo se percibía antes, y como siento que también mucho de mito existe en eso, acerca de que tiene que tener un 50 y 50% de utilización, y que es indistinto el uso que tengo de la una y de la otra, y eso es un concepto que está bastante desarraigado actualmente, y que tiene más relación con estos niveles que comentaba la Tati, que están asociados al marco europeo de referencia, y que podrían hacernos sentir más o menos bilingüe, o de una forma mucho más técnica, con mayor o menor adquisición de la lengua. Entonces, desde ese punto de vista, el desafío que se hace es mucho más abordable, porque si yo pienso que quiero llegar a tener un manejo y un dominio indistinto de dos lenguas, estamos hablando de años y de años de práctica, o de vivir inmersa en un ambiente en que se habla esa lengua, que es diferente a tener una perspectiva en la que pienso en el idioma, al igual como pienso en la educación en general, como una escalera, en la que yo puedo ir abordando ciertos niveles que me permitan... Perdón, les vamos a pedir que silencien para que no interrumpan. Gracias, muy amable. Katy, por favor. No hay problema, que nos permitan abordar el manejo lingüístico. Básicamente es eso. Entonces, al poder verlo desde ese punto de vista, considero que
es plenamente abordable y hace que se generen menos frustraciones, que más gente quiera aprender y se entiende el bilingüismo, como muy bien dijimos, desde distintas perspectivas, y no solo desde una perspectiva desde la educación. Ese sería como mi aporte desde esta lado. Perfecto, muchísimas gracias. O sea, es decir, podemos compartir con nuestros invitados hoy día, con esta audiencia, el que no se desanimen, que sí una persona puede considerarse, a lo mejor ustedes manejan un cierto nivel de inglés que les permite comunicarse, por lo tanto, sí podríamos eventualmente hablar de un bilingüismo, aunque no sea, como decían nuestras expertas, no manejen 50 y 50, que requiere muchísimo tiempo, ¿bien? Entonces, la necesidad, el nivel de inglés que necesitemos, de acuerdo a donde estemos, es lo que va a marcar el cuánto inglés debo seguir aprendiendo, ¿cierto? Así es que tenemos ya el concepto general de lo que significa bilingüismo, una persona bilingüe que es capaz de comunicarse o de responder a las necesidades en el idioma en que quiere manejarse. Ahora, en esto del bilingüismo y esto de personas bilingües, se ha hablado mucho en Chile de que vamos con un programa hacia el bilingüismo, que esperamos que en nuestro país se transforme en un Chile bilingüe, etc. Y entonces aquí quisiera preguntarte, Catherine, ¿cómo ves tú la realidad de la educación bilingüe en Chile? Porque sabemos que hay instituciones que llevan muchísimos años ya con programas instalados, programas exitosos instalados. ¿Cómo ves tú la realidad como a nivel país? Mira, yo creo que es muy difícil responder a esta pregunta sin poder ver una línea de tiempo en el país acerca de cómo ha sido la enseñanza del inglés en general en nuestra educación, en nuestra escuela. Y hace 20 años atrás y anterior a eso, la educación y la enseñanza del inglés era mucho más elitista, adscrita a un tipo de dependencia de colegio, en las que los que teníamos la oportunidad de poder pagar un colegio o una educación dentro o fuera del país que te pudiera aportar a aprender el idioma, te ayudaba a llegar a este grado de adquisición de la lengua que se podría llamar, que en esa época llamaban bilingüe, ¿no? Bilingüe porque tú sonabas bonito con cómo hablabas, pero no necesariamente porque sabías bien inglés. Y actualmente, bueno, yo igual quisiera hacer un comentario respecto a una experiencia personal. Yo hace alrededor de 3 o 4 semanas atrás tuve una pasantía fuera de Chile, en Missouri, en una universidad, y fuimos a mirar a distintos colegios de distintas dependencias, pública y privada, asociados a la Universidad de Missouri y no asociados a la Universidad de Missouri. Y es interesante esta experiencia, y por qué la estoy mencionando en asociación a la pregunta que tú nos haces, porque ellos están viviendo como un proceso opuesto al nuestro. Por un lado, ellos tienen un desafío que es diferente al de nosotros, que es recibir extranjeros que llegan al país y que necesitan aprender inglés. Por lo tanto, tienen programas desarrollados dentro de los colegios para un número bastante grande de estudiantes, en donde se les enseña inglés, siendo de países asiáticos, africanos, centroamericanos, etc. Pero por otro lado, tienen programas bilingües de tipo de la enseñanza de contenidos, del currículum en inglés, que son los de la metodología ICLE en español, CLIL en inglés, y en los que se utiliza el inglés como medio de comunicación para enseñar esas asignaturas. En el caso de ellos, ellos enseñan español. Y lo que pudimos ver es que los mismos desafíos que ellos tienen son los mismos desafíos que tenemos nosotros, que tienen que ver con dos grandes elementos que son los que influencian la enseñanza del inglés al final, que tienen que ver con el factor humano, que son la cantidad, o sea, los profesores idóneos para enseñarlo, y segundo, las metodologías apropiadas, a la edad y a la ¿cómo se llama?, al contexto. Entonces, al poder haber visto eso in situ, en los colegios, al haber conversado con profesores que le estaba pasando, ver experiencias de profesores que no tenían idea de español y otros que hablaban excelente español, me dio la misma sensación que me ha pasado en los mismos entornos en los que yo he trabajado en los últimos 20 años, que es esta misma dificultad. Entonces, respondiendo ahora concretamente a tu pregunta, ¿cómo veo la realidad de la educación bilingüe en Chile? Yo la veo auspiciosa, en el sentido de que creo que cada vez habemos más personas que pensamos que el inglés no es inalcanzable, no es elitista, no se necesita viajar
para poder aprenderlo. Tenemos la posibilidad que abrió la pandemia de estar más interconectados, vivimos en un mundo más globalizado y cada vez contamos con mayores profesionales certificados. Entonces yo creo que, bueno, y lo vamos a ir conversando alrededor de este conversatorio, que está todo dado y que solo necesitamos tener los liderazgos necesarios para poder llegar a lograr una realidad mucho más bilingüe, por decirlo de esa forma. Muchas gracias, Catherine. Bueno, un poco aportando a esta pregunta desde la experiencia nuestra, que llevamos 12 años trabajando con establecimientos, llevándolos en el camino hacia el bilingüismo, también comparto contigo de que está todo dado para hacerlo, y creo que dentro de la audiencia también están presentes muchas personas con las que hemos trabajado y que también han ido viendo esto. Y en este proceso de ir hacia un bilingüismo, muchas veces la gente se pregunta ¿para qué? Como que hay una especie como de sensación de el inglés es fundamental, pero cuando, a ver, fundamental, ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué marca la diferencia entre ser bilingüe o no ser bilingüe en general, en el mundo, en Chile, etcétera? Entonces ahí le voy a pedir a Jacqueline que nos comparta su visión de cuáles son estos beneficios. Ella que lleva tantos años liderando ese programa del Truela School, y que nos pueda contar ella desde su experiencia y desde su conocimiento. Muchas gracias, Abigail. Para mí es un gusto poder compartir mi experiencia, pero yo quiero partir desde otra perspectiva. Yo, frente a esta pregunta, me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué es lo típico, no? La típica respuesta es que, bueno, nos abre puertas el ser bilingüe, aprender un segundo idioma como el inglés, que es prácticamente la lengua franca, ¿cierto? Global, mejoras en el ámbito laboral, me permite comunicar, Open English, ¿cierto? Nos tiene todos los días bombardeados con que tu hijo tiene que aprender inglés. Bueno, y me puse a investigar un poquito más allá. Y la verdad es que quiero partir por modificaciones que ocurren en nuestro cerebro incluso, a nivel físico, que contribuyen al beneficio de aprender un segundo idioma. Entonces, dentro de las varias cosas que estuve leyendo, ¿cierto? Me encontré con que la lengua materna, por una parte, se ve altamente favorecida con el aprendizaje de un segundo idioma. Y aquí voy a dar un ejemplo de lo que hemos constatado en el colegio donde yo trabajo. Hace ya unos más de 5 años nosotros implementamos el programa de Phonics para los niños chiquititos, ¿cierto? Para los preescolares. Y después de unos 2-3 años, la coordinadora del ciclo me dice, ¿sabes qué he notado? Que los niños al adquirir la lectura en la lengua materna, se les ha hecho mucho más fácil, porque tienen una conciencia fonológica que les ha dado el aprendizaje, digamos, de Phonics a muy temprana edad. Phonics es una herramienta, en el fondo, que los estudiantes aprenden para identificar y asociar los sonidos con el grafema. Entonces, eso es un aspecto, digamos, cómo la lengua materna se ve beneficiada. Otro beneficio que encontré tiene que ver con un mito un poco que dice, oye, si enseñamos matemáticas, por ejemplo, en inglés, podría haberse afectado su rendimiento académico por la barrera del idioma. Y también encontré con que efectivamente el desempeño académico no se ve afectado, sino que al contrario se ve favorecido por aprender matemáticas, por ejemplo, o ciencias en un idioma y en el otro, en el lenguaje materno y la segunda lengua. Porque aprender inglés u otro idioma, es que me apasioné, es un superpoder. ¿Cómo es esto de que es un superpoder? Resulta que el cerebro, y esto ya es como a nivel físico, ¿cierto? Se torna más flexible al momento de pasar de un idioma a otro, no importando el nivel, simplemente pasando del inglés al español, del español al inglés, y esta flexibilidad conlleva un impacto tan positivo en la salud de aquel que aprende otro idioma.
Llegué a encontrar incluso un estudio que se hizo en la Universidad de Milán. Pusieron en un escáner, ¿cierto? El cerebro de un estudiante que aprende en ambos idiomas y contrastándolo con el cerebro de un estudiante que aprende solo en su lengua materna, encontrando, por ejemplo, que la cantidad de materia gris en aquel estudiante que aprende 2 idiomas es significativamente superior, y justamente en aquella parte en donde el cerebro, digamos, donde está el responsable de las funciones ejecutivas. Es decir, mejoraría la toma de decisiones, mejoraría la motivación, mejoraría incluso la regulación emocional. Un estudiante bilingüe puede ser incluso más proclive a hacer multifunciones, porque como pasa de un idioma al otro, su cerebro está mejor capacitado. Bueno, entre todos estos beneficios físicos y de salud, encontré también que se retrasa al menos en 4 años la demencia senil y el Alzheimer, e incluso personas que han sufrido de una ACV, sus posibilidades de recuperación son mucho mejor. Por lo tanto, ser bilingüe es un superpoder. Con eso termino. Totalmente de acuerdo contigo, ya que Tatiana, nos puedes compartir desde tu experiencia y tus estudios sobre bilingüismo los beneficios. Sí, mira, desde la década del 60 que aparecen las investigaciones en todas partes del mundo sobre el bilingüismo y sus beneficios. Al inicio se clasificaron en 2 tipos, ya los beneficios instrumentales, que tienen que ver con los resultados, el obtener mejores puntajes para acceso a la universidad, o el tener el inglés para acceder a distintas carreras o estudios, mantenerse más tiempo en puestos laborales. Por otro lado están las razones integrativas. Si tú le preguntas a la gente, generalmente te dice el poder viajar, el tener amigos de otros países, ¿ya? Esas eran las razones típicas por años, por décadas. La investigación que hice yo, empecé a recoger algunas razones distintas ya, que no existían, no cabían en esta clasificación, y tiene que ver mucho con lo que Jacqueline menciona. Estoy plenamente de acuerdo con ella. Yo les llamé patuamente las integrales, ya, que tiene que ver justamente con la modificación del cerebro, con el convertir a este ser humano en uno más integral, más completo. Con el bilingüismo, se potencia, se permite un desarrollo del cerebro mucho más avanzado. Ya la persona pasa a tener una mentalidad más abierta, pero no porque conozca otras realidades, otra lengua, y por lo tanto entienda cómo piensan los otros, sino que porque el cerebro se modifica y considera, cuando tiene que tomar una decisión, considera más opciones, considera lo que ya conocía desde su lengua materna, considera otras opciones por el hecho de que su cerebro piensa de 2 maneras, ¿ya? Desarrolla el pensamiento crítico por lo mismo, y en la resolución de problemas pasa a ser una habilidad mucho más desarrollada. Eso por un lado. Si lo vemos en términos económicos, para los desarrollos de los países, es algo fuera de serie. El índice de dominio del inglés, de English First, ¿ya? Nos indica que Chile está en el lugar 47 al 2021, lo que no es malo, a nivel entre 111 países, y 45 en 2022, o sea, avanza 2 lugares, ya en un año. Eso es avanzar aproximadamente unos 8 puntos en las mediciones que ellos hacen. Chile está 6º a nivel latinoamericano, y los sectores, las regiones con mejores índices, esto es un nivel moderado, ya lo que yo les comento es un nivel moderado de conocimiento de bilingüismo, de conocimiento del inglés. Las regiones metropolitanas y de Biobío, de hecho el Biobío tiene mejores resultados, están en un nivel alto de dominio del inglés. El resto, la mayoría de nuestras regiones están en un nivel moderado. Atacama es la única que está en un nivel bastante bajo, ¿ya? Pero
¿por qué les menciono esto? Porque en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del 2020 nos indican que los índices de dominio en inglés tienen relación, ¿ya? Con los índices de igualdad de género, lo voy a leer porque son varios, de medio ambiente, de movilidad social, de función laboral, de innovación, competitividad y talento, capital humano y productividad. O sea, a mayor índice de dominio del inglés, mayores todos estos indicadores. Lo que es una herramienta fabulosa para el desarrollo del país y para salir de todas las necesidades que tenemos acá, ¿cierto? A nivel nacional, por lo que es algo súper urgente de impulsar, pero que toma un camino muy largo, pero hay que partir desde la base. Entonces, quizás no es una salida rápida a los problemas económicos. Es más lenta, pero es más estable. Eso hay ahí. Catherine, ¿tú quieres compartir? Sí, una pequeña cosita de complemento, porque encuentro que lo que explicó la Jacqueline y la Tatiana es interesantísimo a nivel global, y me gustaría agregar, en términos de lenguaje, los beneficios que tiene un cerebro que utiliza más de una lengua, que tienen que ver, por ejemplo, con las habilidades de metacognición, que son habilidades que nos sirven a grandes rasgos a nivel universitario, a nivel laboral, y están también asociadas a mayores índices de inteligencia. Y por otro lado, hay un tema que a mí me apasiona muchísimo, que tiene que ver con las neurociencias, que habla del pensamiento divergente y el pensamiento convergente, y en que también se visualizan estudiantes o personas que utilizan más de un idioma, que tienen un mayor desarrollo de pensamiento divergente y convergente. Y eso hace que los beneficios que mencionaba la Jacqueline al principio se puedan trasladar a otras asignaturas. Entonces, como muy bien ella hablaba, por ejemplo, el programa de Phonics, los programas de conciencia fonológica, independiente que puedan tener diferencias en el orden de los sonidos, en la cantidad de sonidos, y también en la idea, porque, por ejemplo, si uno aplica un programa de Phonics en inglés, no necesariamente el foco que lo va a ser un foco de lectura, puede ser que sea un foco exclusivamente oral o de pronunciación, a diferencia del foco de conciencia fonológica en español, en el caso de nuestro país, que va a ir mucho más asociado a la idea de tener un grado de mayor lectura en nuestros estudiantes. Pero independiente de eso, y rescatando un poco lo que dijo la Jacqueline, porque creo que pasó muy, de alguna forma, solapado dentro del discurso que dio, y me parece de una relevancia enorme, es que el desarrollar programas de conciencia fonológica en el idioma que sea, siempre van a beneficiar 100% a la conciencia fonológica en la lengua materna. Y el mito de que es una desventaja el hacerlo, es algo que hay que combatirlo, porque es al revés, tú estás dándole más herramientas al estudiante y más flexibilidad a su cerebro. Eso era lo que quería aportar de esta pregunta. Muchísimas gracias, Catherine, por el aporte, y también aprovechar de desmistificar que nosotros con experiencia podemos decir que hemos trabajado programas de bilingüismo en escuelas de lenguaje, y por el contrario, lo que se podría pensar que podría dificultar el aprendizaje o la adquisición de la lengua materna, ha sido favorable, ha ayudado a los estudiantes con problemas de lenguaje, porque no tiene que ver una cosa necesariamente con la otra. Ya eso, como también aprovechar el impulso de decir que no hay que tener miedo a exponer, sobre todo a los más pequeños, a este idioma inglés. Voy entonces ahora directo, porque vamos a compartir experiencias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es este camino? Para aquellas instituciones que quizás todavía no lo han pensado o lo están pensando, para aquellas que están en el camino, pedirte, Tatiana, que nos compartas la Corporación de Educación y Salud de Las Condes ha impulsado ya hace unos años este camino al bilingüismo, este proyecto bilingüe, y Tatiana, bueno, ha estado ahí liderando el proceso, y nos gustaría saber, estamos hablando de educación pública, por lo tanto, podemos decir
que no, esto restringido que decía Catherine, que nos decía al principio, el que tenía dinero o el que no tenía dinero, si era privado o no era privado. Entonces, por eso es tan importante tu testimonio, Tatiana, desde la educación pública, desde la Corporación de Las Condes. Hoy yo hablo con alto orgullo de esto, aunque en realidad yo llegué tarde, entré tarde al tren, pero igual me cuelgo y digo que ha sido parte de mi trabajo. Esto parte bastante antes de que yo haya llegado. Yo llegué el 2021, a inicio de marzo, a finales de marzo, perdón, pero ya desde años habían comenzado a desde la alcaldía ya viene la motivación, entiendo en ese momento de Joaquín Lavín, no estoy clara, de que sus colegios fueran bilingües. Y por lo tanto comienzan con capacitaciones para los docentes. Al parecer no encontraban bien por dónde ir, con qué empresa, no avanzaba mucho, hasta que encontraron efectivamente la empresa que dio en el clavo con la metodología y lo que necesitaban las docentes para aprender bien en concreto lo que tenían que empezar a instalar en clase, ¿ya? Yo llego cuando ya llevaban un poquito más de medio año en esas capacitaciones o talleres en realidad, y creo que ese es un punto que fue de inflexión, digamos, el lograr encontrar quién diera estos cursos bien adecuados para poder instalar el inglés, implementar. Y lo otro que también hace un quiebre, que logra acelerar este proyecto, es el acompañamiento en aula. Cuando ingreso yo empiezo a acompañar a los docentes y de alguna forma yo le doy forma a este acompañamiento y me doy cuenta que lo que necesitan las profesoras es que las escuchen, que las acompañen y entiendan que el desafío que ellas tienen, hablo de ellas porque son todas mujeres, lo que me toca acompañar a mí desde pre-kinder a segundo básico, no inicio hasta primero, anterior a eso era hasta kinder, estaba avanzando. El desafío que ellas tienen, hacer clases en inglés cuando no es un idioma que ellas manejan, que están recién aprendiendo, es gigante. O sea, yo siempre les digo y me río que repito la frase todo el tiempo, es como que a mí me dijeran que tengo que hacer clases en alemán mañana. No veo un tiro, renuncio, no tengo idea de lo que hago, pero no soy capaz de decir hola. No sé nada, absolutamente nada. Y eso es lo que les pasó a muchas. Pero fueron capaces de aceptar este desafío, entendiendo lo que significa para los niños, el bienestar, la calidad de educación que estamos entregando. Pero por eso es primordial el acompañamiento en aula, para que ellas sientan apoyo y no supervisión. Mira, te ayudo con esto, te puedo compartir esto se dice así, dime qué más te falta, eso no te preocupes, esta parte mejor, déjala para otra vez, para que puedan avanzar de a poquitito. Y ese acompañamiento, digamos, ese pilar, tiene que ir muy de la mano entonces con los cursos, los talleres a los que ellos participan. Esa es una parte súper importante para que esto resulte. Es primordial el que en este caso la corporación, desde la alcaldesa hoy día, que es Daniela Peñalosa, pasando por la directora de educación, que es Bernardita Undurraga, se crean el cuento y para ellas sea un foco de vital importancia. Entonces, todos estamos jugando para que esto resulte, entendiendo las dificultades que tiene, y ahí a los directores. Entonces, más que pedir resultados, lo que va pasando todo el tiempo es que hay un acompañamiento desde arriba, desde bien arriba, todo el tiempo hay un acompañamiento para que esto resulte a los estudiantes, a las educadoras y a las profesoras. Yo te diría que eso es como si yo tuviera que contar la experiencia, eso es principalmente, hay detalles, hay algunas cosas que se adquieren o que se compran, o que hay cambios metodológicos, pero el acompañamiento, el creer en las profesoras, las expectativas que se tienen de ella, que hoy día de hecho la alcaldesa lo decía en la ceremonia de inauguración del año escolar, son altas, pero con mucho cariño y con la escucha. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, por lo que entendemos, Tatiana, se incluye a las educadoras de párvulo
y se incluye a las profesoras general básicas que están trabajando en los cursos de primero y segundo básico, y es a ellas quienes se van entrenando en el fondo para Claro. poder llevar el inglés. Parten poco a con poco. prekinder y kinder, y luego suben a primero básico y luego a segundo básico. Eso, hasta ahí estamos hoy día. Hay otras cosas que tienen que ver con capacitaciones a los docentes de inglés, aumento de horas, de clases de inglés, metodologías nuevas como lo que decía Catherine, que es CLIL, ¿cierto? El mismo Phonics también, para profesores de inglés. Ese ha sido el camino más o menos. Hay algunos detalles, como les digo, por ejemplo, el tener estos calendarios interactivos en inglés para poder hacer la rutina de inicio, qué sé yo, algunos otros recursos. Pero el acompañamiento en aula, la capacitación junto con acompañamiento en aula, es lo más importante en este camino, digamos. Y yo creo que ha sido donde se ha hecho el quiebre. Y en esta capacitación, Tatiana, ¿cuál es la diferencia entre que la gente tome un curso de inglés tradicional o que tome este tipo? ¿Es una capacitación diferente? ¿Es la misma? ¿Cuál fue la opción de la corporación? No, muy distinta, claramente. Esto es un taller de partida, no es una capacitación ni un curso, aunque sea virtual, ¿ya? En el que lo que se enseña a las docentes es algo concreto que pueden instalar o implementar o utilizar inmediatamente en la sala al día siguiente. Puede ser que no lo hablen, pero como por ejemplo, hello, good morning, los colores, las figuras, algo muy básico al inicio, como puede ser que usen una canción para poder transmitirlo a los niños. Algunos ya comienzan a hablarlo, a dar algunas instrucciones, ¿ya? Y hay algunas que comienzan a pedir más. Entonces se hace toda la rutina de inicio del día en inglés, donde está el saludo, el cómo se sienten, qué día es, el mes, el año, qué sé yo, el número de la fecha, cómo está el día, el tiempo de hoy, etc. Y después ya se va avanzando con algunos conceptos de asignatura, matemáticas y ciencias principalmente, pero todo eso con mucha paciencia, muy adaptado a lo que ellas necesitan, a las unidades que están trabajando, o sea, es bien in situ y bien conectado con lo que ellas hacen en sala. Incluso ellas van diciendo, mira, ¿sabes qué? Me interesa esto, me falta esto, en esta unidad me interesaría aprender este vocabulario, quiero presentarle esto a los niños, se lo puedo presentar en inglés, y efectivamente si es que les falta el vocabulario, se les brindan los videos o incluso hasta por WhatsApp, a veces los audios, para que ellas tengan la opción de escucharlo o grabarlo en un PowerPoint. Ponen los sonidos en un PowerPoint, entonces cuando no se atreven ellas a decirlo, lo incorporan de esa manera. El apoyo desde los profesores de inglés de los colegios y de los jefes de departamento es vital, porque en las reuniones que tienen por colegio también se apoyan. Es bien bonito el trabajo que se hace, la verdad, y yo estoy agradecidísima y muy orgullosa de las profesoras que participan de estas capacitaciones y se han pegado este salto que para mí es asombroso. Sí, es bueno, ciertamente un gran desafío profesional para quienes no tienen la especialidad en inglés, así es que nosotros también compartimos las felicitaciones al equipo que ha estado trabajando ahí en la Corporación de Las Condes. Muchas gracias, Tatiana. Nicole, que se nos había caído, está de vuelta, así es que para que no crean que no vamos a considerar lo del chat, así que Nico. Sí, yo me acuerdo de todo de todas maneras. Sí, y justamente quería rescatar que en el chat están conversando un poco sobre las dificultades de aprender inglés cuando ya son adultos. Y creo que va súper acorde a la experiencia que está contando Tatiana, que son adultos, son educadoras, ¿cierto?, de párvulos que se enfrentan al idioma, a veces con muchos traumas pasados, ¿cierto?, que en la infancia no resultó mucho el inglés, y son capaces de generar estas implementaciones de algún tipo de educación bilingüe muy, muy buenas. Y hay una pregunta igual para Tatiana, que dice si las rutinas diarias las hacen en todos los niveles diariamente en el programa. Eso depende un poco del colegio y de los profesores, de las profesoras, ¿ya? Lo que nosotros impulsamos es que sí, sea desde prekinder a segundo básico diariamente.
algunos casos incluso les toca más de una vez al día a los chicos, porque hay dos profesoras, que sé yo, entra la de ciencias y lo hace, y entra la de matemáticas y lo hace, y entra la de lenguaje y lo hace. Porque todas saludan, todas revisan, ven la fecha, y todas recuerdan las reglas de la sala, ¿ya? Lo que intentamos es que no se repita que vean todas el tiempo, por ejemplo, ¿ya? O que vayan decidiendo si lo van a hacer a la primera hora, o va a ser la profesora jefe, qué sé yo. Ahí cada colegio toma sus decisiones. ¿Cómo va a organizar esta rutina? Pero creo haber respondido a la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Tatiana. De nada. Nicole, ¿te puedo comentar una cosa con eso que decías Claro. tú, efectivamente, de las dificultades del aprendizaje de cualquier idioma cuando uno ya es adulto? Efectivamente sale harto, es complejo para las docentes, esa es la mayor dificultad, y ahí hay que quererlas con harto, tratarlas con harto corazón para que no se desanimen, ¿ya? Y quería como dato contarles que el aprendizaje de inglés como desde en los distintos niveles. Si se aprende desde octavo básico, uno aprende un 4% más que lo que aprende de adulto. O sea, ya estamos medio perdidos. Desde quinto, que es lo que el currículo nacional contiene, el obligatorio, es un 8% más que de adulto. Pero desde la educación inicial es un 26% más que de adulto. O sea, ya estamos hablando de la cantidad de inglés. Si tú comparas la cantidad de años, dice ya que 10 años desde los 4 en adelante, o 10 años desde octavo en adelante, claro. 26% más estamos hablando de que aprende un chico. Y además lo aprende sin esfuerzo. Porque no solamente la cantidad, que no produce trauma, y además tiene todos estos otros beneficios. Estamos hablando de cómo le quitamos lo negativo, pero además tiene todos los beneficios que ya hablamos en la pregunta anterior. Entonces lo importante es partir desde los primeros niveles. Fomentarlo. Sí. Muchas gracias, Tatiana, Nicole. Ya que justamente Tatiana se refirió, además de todo lo bueno, también se refirió a algunos desafíos, algunas dificultades que se pueden presentar en este proceso. Tú estás con bastantes años de experiencia, ya es un programa bien instalado, entonces mirado desde eso, desde una experiencia de un colegio que ya tiene instalado un programa, ¿cuáles son los principales desafíos que representa desarrollar este programa? Las dificultades, lo que es un poquito, lo que podrían ser vallas, que son, sabemos, saltables, pero que igual se presentan. Sí, mira, yo creo que lo que presentó Tatiana es súper gráfico en relación a todos los desafíos que tanto colegios, digamos, que son bilingües desde hace un tiempo, o los que están partiendo tienen que enfrentar, y tiene que ver principalmente con el recurso humano. Entonces, tanto yo creo para colegios, digamos, o escuelas municipales, en fin, de corporaciones, o como para los colegios bilingües, es muy difícil encontrar aquellos profesionales que tengan todas las competencias. Pero yo diría que un gran desafío es hacer una planificación minuciosa de la instalación de un programa. Ese sí tiene que ser como muy bien hecho, y concuerdo plenamente con Tatiana que el acompañamiento en aula, y el acompañamiento yo le agregaría la evaluación del proceso de instalación del bilingüismo, del programa bilingüe, es fundamental. Necesitamos de todas maneras tener evidencias concretas para ver cómo vamos midiendo, ¿cierto?, los aprendizajes en el idioma, y cómo vamos mejorando, ¿cierto?, lo que nos esté fallando. Por lo tanto, creo que aquí hay que invertir dinero, porque se necesita para todos los niveles, digamos, o sea, de cualquier tipo de colegio, dinero para la capacitación, necesitamos recursos, ¿cierto? Pero así todo, si no tuviéramos esos recursos, si no tuviéramos el dinero necesario, igualmente yo diría que Mineduc ofrece, incluso en sus propuestas curriculares desde preescolar, una guía muy valiosa. Es una guía que te otorga no solamente la ruta a seguir, la progresión, sino también alternativas, digamos, de recursos metodológicos,
links, por ejemplo, a videos, acceso a, me llamó la atención, acceso a las bibliotecas CRA, por ejemplo, con una cantidad de libritos de lectura. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, son grandes los desafíos, pero también hay recursos a los cuales hay que echar mano. Eso desde nuestra experiencia también. Gracias Jacqueline. Bueno, sin duda el recurso humano es como el gran pero que ven muchos sostenedores o equipos directivos como para poder pensar en una migración hacia un programa bilingüe. Entonces es muy importante lo que tú mencionas porque si bien es cierto, el recurso siempre va a apoyar y va a hacer que esto sea exitoso, pero queremos dejar en el fondo el mensaje de que de igual manera hoy día tenemos procesos bilingües en escuelas vulnerables. ¿Ya? Nosotros tenemos yo diría que la bendición, ¿ya? Y la alegría de poder estar trabajando en comunas de contextos vulnerables como Huechuraba, estamos en comunas rurales como Curacaví, donde se trabaja desde Salacuna hasta el liceo, con procesos de esto, y colegios, como decías tú, en todos los niveles, sí se puede hacer. Entonces, como para instarlos a que no vean estos desafíos o estas dificultades como algo que no lograble, porque sí se puede hacer. Cuando hay una buena planificación, como decía Jacqueline, cuando hay un acompañamiento, como decía Tatiana, cuando hay una idea clara, sí se puede lograr. ¿Ya? Así es que los desafíos son superables, no hay ninguno que no se pueda superar. Y con la experiencia que nos han compartido, bueno, sabemos que estamos hablando de establecimientos que no tienen personal bilingüe desde el inicio del programa, sino que se van entrenando y van preparándose para eso, ¿ya? Desde la experiencia, ¿cómo recepciona Catherine los equipos para poder compartir con nuestra audiencia hoy día estos equipos de profesores? Un poco Tatiana también se refirió a este punto, pero ¿cómo los equipos reciben este tipo de migración a programa bilingüe? Mira, yo te diría que hay como sentimientos encontrados. Por un lado, la gente se emociona muchísimo porque existe un gran grupo de público interesado en que sus hijos mejoren y tengan mejores oportunidades por todas las razones que mencionamos anteriormente, que no las vamos a volver a decir, a nivel, a nivel cognitivo, a nivel de oportunidades laborales, a nivel de conexión mundial, etc. Pero por otro lado, también existe expectativas, que creo que también alguien lo mencionó antes. Y estas expectativas van súper asociadas y súper arraigadas a creencias que no son del todo ciertas, como por ejemplo qué es lo que es bilingüismo, qué es lo que yo espero como papá que sea bilingüismo. Y estas expectativas se las trasladan mucho a los equipos directivos y a los equipos docentes. Entonces se generan muchos miedos en términos de no poder responder a estas expectativas. Alguien en el chat puso por ahí, que creo que fue la Pía Ayala, que se necesita un programa súper potente por detrás. Y yo coincido plenamente con ella, porque creo que cuando, independiente de que uno quiera enseñar o no en inglés, en francés, en chino, el idioma que tú quieras, si tú tienes una base teórica detrás que pueda avalar y sustentar lo que tú vas a decir, ningún papá, ningún apoderado, nadie, por mucha expectativa que tenga, va a venir a discutírtelo. De la misma manera que tú no le vas a discutir al arquitecto que te está haciendo el plano, ni al doctor que te está revisando la pierna porque se te quebró. Tú podrás preguntar, pedir consejo, una segunda opinión, pero tú a un profesor, no sé por qué la gente cree que puede llegar y decirle cómo y cuándo tiene que hacer las cosas. Entonces, el tener un esqueleto, un programa claro, saber el rumbo, hacia dónde van las cosas, hace que los equipos estén tranquilos. Y vuelvo y retomo el tema de un buen liderazgo. Cuando hay un liderazgo claro, que genera otros liderazgos y empodera a los profesores, y empodera a los apoderados, y empodera a los niños, generas una comunidad educativa que lo que busca finalmente es el mismo objetivo. Entonces, respondiéndote cómo lo recepcionan, yo creo que tienes la gama de emociones. Partes al principio sorprendido, y yo creo que es como las etapas del duelo. Después pasas a la rabia porque te faltan los recursos y crees que no puedes enseñar porque no tienes el último programa no sé qué, ni el computador no sé cuánto, ni el acompañamiento con tablets en la casa.
etcétera, y después uno empieza a buscar y a darle mano a los recursos. Creo que por ahí está la Miss Kate, que yo la sigo en Instagram, y puso algo a lo cual también adscribo, y también quiero comentarlo, y que es cuando nosotros enseñamos, y no solamente cuando enseñamos en otro idioma, no solamente nosotros enseñamos pensando y con miedo, por una pregunta que hicieron por ahí, de qué hago si mis niños no me van a entender. ¿Qué hago si mis niños no me van a entender? Busco otra manera de que entiendan. ¿Y cómo lo hago? Apelo a todo. Busco estímulos, busco canciones, me acuerdo de dónde vienen, si estoy hablando de niños y no de adultos, porque también podemos hablar de una gran gama de cosas, pero si nos adscribimos a programas bilingües en educación formal, busco todo lo que tiene que ver con la etapa de desarrollo del niño. Busco todo lo que va a estimular su cerebro. Busco todo lo que yo sé que en ese contexto les sirve porque entiendo cuáles son sus intereses. Busco todo lo que va desde el diagnóstico que yo hice y que me hace pensar desde dónde voy a partir, porque el año pasado con mi primero básico no es el mismo primero básico de este año. Entonces, teniendo esa claridad, teniendo el panorama súper a futuro, súper visualizado, te permite también hacer que toda esta pirámide hacia abajo ya no sea una pirámide, sino que todos estemos mirando hacia el mismo lado. Y creo que yo sé que yo soy súper entusiasta y lo sé porque hay hartas de las gentes con las que trabajo, de las editoriales acá, y me dicen que es como mi manera de ser. Entonces quiero también tratar de decir que no es positivismo tóxico, sino que efectivamente he logrado visualizar en estos años de trayectoria niños que realmente tenían dificultades de aprendizaje en entornos súper privilegiados. Ya ni siquiera voy a hablar de entornos vulnerables, voy a hablar de entornos privilegiados, en donde niños con reales dificultades a nivel socioemocional, a nivel cognitivo, con necesidades educativas permanentes, como síndrome de Down, o como, por ejemplo, ahora que está súper en boga el tema del espectro autista, logran hablar 2, 3 y 4 idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los dos factores son siempre los mismos en los estudios: el profesor y la metodología que se ocupa. Y ante la pregunta, aprovecho el tiro, Avi, porque lo van a preguntar para el final, pero está relacionado con esto. Alguien preguntó, creo que fue la Francisca Reyes, que cómo se visualizaba el aspecto del vínculo y el factor humano en esto. Está totalmente relacionado. De hecho, en la experiencia en Estados Unidos están súper bien aspectados en unos programas que se llaman SEL, que son Social Emotional Learning. Lo están incorporando en todas las asignaturas. De hecho, casi todos los colegios están contratando un Social Emotional Learning Expert, que trabaja en conjunto con los profesores están especializando en eso, y el vínculo se hace súper importante también por otra pregunta que hablaron antes: un niño no motivado, un niño asustado, un adulto asustado, un adulto que tiene susto de hablar, o tiene un trauma porque se burlaron de él, no va a aprender. Entonces, el ambiente físico, que tiene que ver con todas estas cosas que hablamos, con los estímulos, con tener una sala letrada, con tener todo lo que me puede permitir que mi estudiante aprenda, tiene que ir acompañado de un ambiente socioemocional que lo contenga, en que el error sea parte del aprendizaje, en que entienda esto que hablamos al principio, que el inglés es algo abordable, siempre y cuando yo como profesor sea capaz de ver cuál es el primer escalón o la mitad del escalón que tengo que dar. Así que creo que los equipos lo recepcionan con susto, pasan por todas las etapas del duelo, y creo que al final, igual que el duelo, llegamos a la aceptación y logramos aprender de nuestros errores también. Al logro. Muchas gracias, Catherine. Y por supuesto, ¿a quién de los que estamos presentes hoy día no nos pasó que nos gustó una disciplina, una asignatura por el profesor, o no nos gustó por el profesor? Así que es fundamental el profesor y el vínculo emocional en todo en general, pero con mayor razón cuando se desarrolla el lenguaje. Bien, y vamos a preguntarles, Tatiana, Jacqueline, ¿qué deberían considerar aquellas instituciones que hoy día quieren migrar de un currículum tradicional a uno bilingüe? ¿Qué habría? Yo creo que hemos respondido bastante a esta pregunta ya, pero si se nos queda algo que debiéramos considerar para decirles a quienes están presentes y hoy día a lo mejor están visualizando esto, o que están en el proceso, ¿cuál sería el consejo, Yaque? Como tú bien lo dices, yo creo que lo hemos mencionado a lo largo de todas las preguntas. Entonces, un poco como para ordenarlas,
Yo creo que lo primero es efectivamente infundir la confianza en los profesores y aquellos profesores que no son profesores de inglés. Me parece que Tatiana mencionó, ¿cierto?, la realidad de sus colegios en donde los profesores de inglés apoyan a aquellos que tienen que impartir la asignatura, pero no son profesores especialistas. El trabajo colaborativo entre pares es fundamental. Y antes de eso, tal vez pensar en un plan muy bien organizado y un plan estratégico con objetivos abordables, bien realistas y que vaya paso a paso. Suele pasar que queremos tener como o tenemos la ansiedad por tener la mayor cantidad de estudiantes bilingües en un corto plazo, pero eso tenemos que tener súper consciente y presente que es un plan que se tiene que ir abordando paso a paso, de manera súper responsable y generando las confianzas en los profesores, digamos, que estarán a cargo. Desde nuestra experiencia, como colegio particular que lleva 86 años en el bilingüismo, partió un poco así, desde las fundadoras que comenzaron hace 86 años atrás con libritos, no había internet, no había videos, no había ningún otro recurso más que su idioma y libritos que traían directamente importados desde Inglaterra. Gracias a Dios, creo que hoy en día hacer uso de todos los recursos que tenemos disponibles en la web, a través de Mineduc, va a facilitar mucho este proceso de conformación de un programa, un plan que vaya paso a paso. Quería tomar también el tema de CLIL, creo que es súper importante también considerarlo al momento de generar este plan estratégico. CLIL es una excelente herramienta de motivación para los estudiantes, están aprendiendo el idioma, pero además están aprendiendo las materias, por así se dice, por así decirlo, ¿cierto? Y lo van contrastando con su idioma materno. Creo que la clave está en ir en paso a paso e irlo monitoreando, evaluando a medida que se vayan cumpliendo las etapas. Muchas gracias, Jackie. Tatiana, no sé si tú quieres agregar, Catherine Sí. también, por supuesto. Yo estoy plenamente de acuerdo con Jacqueline. Creo que es muy importante lo que ella menciona. No hay que olvidar que tiene que ser, de aquellas cosas importantes de considerar, es que esto tiene que ser algo que toda la comunidad educativa quiera hacer y aporte de alguna manera. Que es lo que en la investigación que yo hice y los testimonios que yo recogí, pasaba mucho que esto solo lo hacían las educadoras de pre-kinder y kinder, por ejemplo, o solo estaba acotado a un nivel, y solamente ciertas profesoras, no todas las asignaturas, no pasaba nada con la recepcionista, la bibliotecaria, o el señor de la puerta. Estamos hablando de toda la comunidad educativa, los padres y los apoderados, etcétera. Entonces, que todos de alguna forma, que la comunidad por completo aporte de alguna manera a esto, ¿ya? Que hayan acuerdos institucionales, de por dónde vamos a comenzar. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Que todos nos jugamos por esto, porque el bilingüismo no se puede vivir ciertas horitas o ciertos minutos al día. La idea es que esto esté, no vamos a hablar de un full immersion, pero es como un full immersion desde nuestra realidad finalmente, en lo que se puede dar, porque no somos, pensando que yo estuviera en un colegio así, ¿cierto? No sabemos inglés, pero ¿cómo puedo aportar yo si yo aprendo lo que los niños están aprendiendo y nos comunicamos en ese nivel en inglés? Los niños no van a pensar que no se sienten ni aislados ni locos, y tampoco pasa eso con las educadoras, que son las primeras que están haciendo esto, ¿no? Eso por una parte. El departamento de inglés es fundamental considerarlos. Ellos son los que tienen el mayor conocimiento, la pronunciación, el vocabulario, y además tienen la estrategia, y si uno va y les consulta, les aseguro que tienen formas de poder ayudar a que esto resulte. Ya, preguntarles a ellos qué estrategias, qué medidas, qué acciones creen que son necesarias de hacer. Hay un tema que puede ser medio técnico, pero hay un tema del formato del bilingüismo. En España, por ejemplo, lo que se hizo fue formar con talleres cortos a profesores de inglés
en naturales, ciencias y en matemáticas. Y fueron ellos los que entraron a la sala de los chicos en los primeros años de la educación inicial para hacer esas asignaturas cierta cantidad de horas. Entonces, por lo tanto, en formatos pueden haber muchos. No solamente que las educadoras y las profesoras de los primeros años aprendan inglés. Ahora, de todas maneras, estoy yo dando por sentado que se parte de los primeros años, ya de los niveles iniciales. Súper importante la enseñanza de phonics, la metodología. Eso es, de todas maneras, algo que no puede faltar, lo mismo que pasa con CLIL. Y quiero contestarle, aprovechando que tiene que ver con lo mismo, a Claudia Soto, que ella decía, pero ¿y cómo al tiro se hacen clases completamente en inglés? No, justamente no. Se va avanzando muy de a poquitito. Entonces, por eso parten con el saludo, luego con las instrucciones, luego con las reglas, luego con las emociones, luego con las fechas, y de a poquito empiezan a integrar conceptos de la asignatura hasta que se empiezan a hacer frases. Y por lo tanto van a haber niños que van a lograr agarrarse muy rápidamente de esto y otros que no. Y tú pides que los otros compañeros te ayuden a traducir, a explicar lo que tú explicaste ya en inglés para que no se repita. Pero en un inicio son palabras, con canciones, con videos, como decía Katy, con otro tipo de recursos, con CPR, que también leí por ahí en algún comentario. Y Michelle le decía que ella pensaba que tenía que ser completamente en inglés. Por supuesto, cuando eres bilingüe, ahí te firmo, estoy completamente de acuerdo contigo. Si ya eres bilingüe, y tu colegio viene con un bilingüismo un poquitito más avanzado, tus estudiantes te comprenden, incluso si no te comprenden, si el bilingüismo, si tu inglés está desarrollado y todo el colegio es bilingüe, creo que tiene que ser completamente bilingüe desde el inicio, 100%, digamos, la clase completa. Ya, pero si tú estás aprendiendo inglés, eso no es necesario. Y por último, si queremos que esto resulte en nuestros colegios, en nuestras instituciones, tenemos que hacer presión para que se vuelva a activar la Estrategia Nacional de Inglés, porque la idea es esto que no nos pase a nosotros nomás, en nuestras escuelas, sino que pase a nivel nacional. Y eso está pausado, no tengo idea en qué está, y para eso tiene que reactivarse y tienen que comenzar a enseñar, tiene que en las universidades considerarse la enseñanza del idioma, porque nuestros docentes tienen que salir hablando inglés. No puede ser que tenemos que enseñarles a hablar inglés. Tienen que saber inglés desde la universidad. Así que para que todos hagamos presión con esto. Necesitamos que esto resulte para todos, no solamente para algunos. Excelente, Tatiana, excelente. Sí, bueno, yo solamente redondear esta que es nuestra última pregunta, porque a continuación vamos a recibir un mensaje de nuestras invitadas para ir cerrando. Solamente compartir con ustedes que, como bien decía Tatiana, hay distintos formatos. Y así como vemos que educadoras de párvulo y profesores generalistas avanzan en el inglés y van, como bien decía ella, de a poco, hasta que llega un minuto. Nosotros lo vemos en nuestros programas que educadoras y profesores de educación general básica que partieron con ciertas palabras clave, después la hicieron frase y hoy día están haciendo sus clases 100% en inglés. Pero también está el modelo de colegios particulares que son bilingües y que tienen un equipo de profesores de inglés que llevan años con tremenda experiencia y que son capaces de entregar los contenidos en inglés de las distintas asignaturas. Por lo tanto, también es aplaudible, también es destacable ese otro formato. Y también las expectativas, antes de pasar al mensaje, que también es importante que esas expectativas se transmitan a los apoderados de la manera más clara y transparente, ¿ya? No tiene nada de malo que un colegio vaya iniciando este proceso y que diga estamos en un proceso bilingüe, pero los padres también deben entender que es un proceso, por lo tanto va a tomar tiempo. Y si hay este plan bien definido y bien serio, como lo planteaban nuestras expositoras, los papás lo van a comprender y van a saber que la magia se produce, pero que esto no es mágico instantáneo, ¿ya? Sino que es un proceso. Ahí hablaba Jacqueline de los 86 años de Trewella School, en que partieron de a poquito y que hoy día, claro, ya tienen un poderoso programa al cual probablemente después hablaremos de estas otras instituciones que partieron. Así es que yo les dejo un segundito, Jacqueline, el mensaje para nuestra audiencia antes de despedirnos. Mira, mi mensaje es una anécdota. Yo trabajé con una profesora normalista en Trewella School. Llevaba varios años enseñando, tuvo que aprender inglés
porque ella tuvo una mala experiencia cuando era joven, ¿cierto? Estaba en el colegio con una profesora que según ella la marcó, pero resulta que cuando yo entraba a sus clases, digamos, para acompañarla, en fin, todo lo que ella no podía manejar en el idioma inglés, lo compensaba con una tremenda creatividad y un entusiasmo inigualable. Recuerdo en una oportunidad que ella estaba enseñando los colores y también la descripción física, pues a ella se le ocurrió hacer unas pelucas con lana de colores. Les aseguro que los niños de aquella época nunca más se olvidaron de esa lección porque ella utilizó otros recursos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Creo que el entusiasmo y la creatividad nos va a llevar a tener realmente éxito en el bilingüismo. De perderle miedo. No tienes por qué saber el profesor y ser súper competente en el idioma. Sería lo ideal, pero lo más importante es la creatividad. Ese es mi mensaje. Se Muchas puede. gracias. Sí, se puede. Gracias. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Tatiana. Gracias. A ver, primero yo creo que tenemos que estar súper convencidos de que el aprender una segunda lengua no va a bajar los resultados de las otras áreas. Que eso ya lo mencionaron antes, pero que es importante repetirlo porque es un temor, especialmente en los primeros años. Eso no sucede al revés, es lo que comentamos, que se desarrolla el cerebro y por lo tanto los estudiantes tienen mejor desempeño en todas las asignaturas. Hay un periodo un poquito más crítico, como en todas las cosas, en todos los cambios, pero eso pasa. Y segundo, creo que tiene que ver con lo que mencioné antes, que son las expectativas. Si acá hay sostenedores, directores, confíen en que esto se puede y confíen en su personal docente, en sus profesoras y profesores. Ellos pueden aprender inglés y pueden instalar el inglés en sus salas. Absolutamente, se mueren en el entusiasmo que tienen. Un poco como decía Catherine, efectivamente pasan por un ciclo, pero finalmente si uno mira el resultado como a la distancia, tienen muchas ganas, están convencidas de qué es lo que hay que hacer, les cuesta, pero lo logran, pueden hacerlo. Y si acá hay docentes, profesoras, profesores, profesoras diferenciales, educadoras de párvulos, confíen en lo que ustedes pueden hacer. Somos profesores, de verdad, que es lo que no podemos hacer, perdón, pero para nosotros no hay límite, ¿ya? Entonces, confíen, pidan ayuda, existen profesores, empresas que las pueden apoyar, y si no, partan con lo que ustedes crean, aunque el colegio no vaya a tomar una decisión como esta, partan ustedes con poquitas palabras, con poquitas cosas, tírense a la piscina y vean cómo responden los niños, ellos van a ser los más agradecidos. Es demasiado lindo ver sus caritas, ver cómo contestan ahí en el chat decían. Empiezan a contestar en otras asignaturas con las frases que han aprendido con ellos. Asignaturas que no son en inglés. Y responden en inglés y por lo tanto eso hace que toda la comunidad se tenga que ir conectando. ¿Ya? Así que fuerza, ánimo, crean en ustedes y nada, mucha suerte o éxito más que suerte. Gracias, Tati. Muchas gracias, hermoso. Muy hermoso. Catherine Guilo. Ya, desde mi caso, yo creo que independiente del tipo de programa bilingüe que se elija un programa CLIL, se elija un programa dual o de cualquier otro tipo, creo que, y voy a reiterarlo en muchas ocasiones, tiene que haber un liderazgo claro, tiene que haber profesores empoderados, tienen que haber programas que los avalen, tiene que haber una cultura escolar abierta al cambio, mentalidad de crecimiento, y creo que Chile tiene todas las potencialidades para poder lograr llegar a tener muchos y muchas docentes que puedan enseñar en un segundo idioma. En mi experiencia de hace unos años atrás como supervisora de práctica, que no era específicamente en el área inglés, sí me mandaron a supervisar a colegios bilingües y estudiantes que eran de la carrera de educación básica tuvieron que enseñar en inglés y tenían todas las competencias, las habilidades y las ganas. Entonces, ¿qué me dice eso? Las universidades están 5 pasos atrás de las necesidades que tenemos como país.
y desde mi anhelo es que ojalá haya alguien que esté conectado con alguna persona de las universidades y puedan empezar, además de las dos que están tirando la carrera de educación de párvulo y de básica bilingüe, y de profesores de inglés que los están aceptando en menciones de ciencias o en menciones de matemática para trabajar en asignatura. Creo que necesitamos mejorar los programas de posgrado, creo que necesitamos reforzar los pregrados, y creo que como comunidad entera, país, necesitamos creernos el cuento de que de que tenemos mucha potencialidad y de que podemos aprender idioma a cualquier edad, independiente de la etapa crítica que mencionaba la Tati previamente de la enseñanza más temprana, podemos aprender a cualquier edad. Y muchos papás tienen susto de meter a sus hijos a colegios con programas de tipo bilingüe porque ellos sienten que no van a poder ayudarlo. Y es todo lo contrario, van aprendiendo en conjunto con sus hijos. Así que mi invitación es abrir la cabeza, abrir el corazón y a ponerle muchas ganas porque se puede. Muy cierto, Katy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nico, no sé si hay algo más, porque yo quiero agradecerle a las instituciones que con esta misma pasión de Jacqueline, de Tatiana, de Catherine, día a día están contribuyendo con el bilingüismo en Chile. Así que queremos agradecerles de todo corazón a todas las instituciones patrocinantes de hoy: Cambridge University Press and Assessment, también SM University of Dayton Publishing, Macmillan Education, todos presentes hoy día con nosotros, Grupo Educativo Inglesa, Librería Inglesa, Books and Beats Education, también presente hoy, Oxford University Press, Editorial Pearson Chile, Richmond Solution, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Fundación Uribe Education y el holding de Learning Corporation con Academy Advisor and Store. Les agradecemos de todo corazón porque estamos todos con esta misma pasión apoyando a nuestro país para que salgamos adelante en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Gracias Jacqueline Rondón de Triguela School, Miss Tatiana Weissman de la Corporación de Salud y Educación Las Condes y nuestra querida Catherine Gilloff. Gracias Miss Nicole Gaona de Learning Corporation y a todos quienes nos acompañaron. Saludamos a los colegios, las escuelas, los liceos que están presentes hoy día, a todos nuestros amigos que estamos todos en el mismo camino. Educación bilingüe en Chile, sí se puede. Muchas gracias. Gracias a todos y que tengan muy, muy buenas noches.